Thank you, everyone. Muchas gracias a todos. It's good to be here again with you. Es muy bueno estar aquí otra vez con ustedes. And this is a very exciting morning. Esta es una mañana muy emocionante. It's hard to believe that it's been 10 years. Es muy difícil creer de que han sido 10 años. And, the La Viña has been a great blessing to us, to all of us as a church. La Viña ha sido una gran bendición para todos nosotros como una iglesia. And we're really glad to have each and every one of you as part of our congregation. Estamos bien agradecidos de tenerlos a cada uno de ustedes como parte de nuestra congregación. About 25 years ago, we planted one of our first churches up in Mundelein. Hace como 25 años plantamos una de nuestras primeras iglesias en Mundelein, Illinois. Mm-hmm. An English-speaking church. Una iglesia que hablaba en inglés. But within a year or two, they had started a La Viña church up in Mundelein. Como 1 o 2 años después de que comenzamos el servicio de inglés, comenzó un servicio de español en Mundelein. Led by a guy named Homero Garcia. Dirigido por el pastor Homero García. And we started thinking, wow, that's going really well. We'd love to have one of those someday. Y empezamos a pensar, wow, eso está pasando, está siendo muy bueno. Nos gustaría tener uno de esos uno de estos días. But we didn't know how to get going. Pero no sabíamos cómo empezar. So when we moved into this building, which is about 12 years ago, y cuando nos movimos a este edificio, como hace 12 años, a few months after we were here, 1 month, somebody called us up and said, "What time is your Spanish service?" Un par de meses después de que comenzamos, alguien nos llamó y preguntaron, ¿a qué hora comienza el servicio en español? And the receptionist said, "Well, we don't have one." Y la persona que estaba contestando de parte de la iglesia, pues dijo, no tenemos uno. Before the day was over, another person had called. Antes de que se acabara ese día, otra persona también llamó. "What time is your Spanish service?" ¿A qué hora es su servicio en español? So she started keeping track on a pad on her desk how many people were calling. Así que la recepcionista empezó a contar ahí en su escritorio cuántas personas llamaban preguntando por el servicio en español. And she had to get a whole script that she could read in Spanish because some of the people were asking the question in Spanish. Tuvo que crear como un plan para decir en español, porque mucha gente preguntaba en español y ella quería responder en español también. And in about 3 weeks, there were like 25 people that had called saying, "What time is your Spanish service?" Y como en 3 semanas, habían como unas 25 personas que seguían preguntando, ¿a qué hora es el servicio en español? She was like coming in every day. "Okay, that's 5, that's 10, that's 15. Cada día venía y decía, ok, aquí hubieron 5, después 10, después 15. And after we got to 20, I said, "I think God might be trying to tell us something." Cuando llegamos a 20, yo pensé, yo creo que Dios nos está tratando de decir algo. So I thought, okay, what can I do here? God's telling us to have a Spanish service. Who do I know that speaks Spanish? Entonces se puso a pensar, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? ¿Quién conozco que puede hablar español? And I thought, well, I know David, and I know he knows a little bit, and I know Marcelo, he knows a lot. Y pensé, conozco a David y también conozco a Marcelo. Pues David habla un poquito y Marcelo habla bastante. So I sat down with them and I said, okay, this is what's happened, guys. There's like, people are calling and saying, "What time is our Spanish service?" So there must be a real need. There's something God wants to do here. So él vino y se reunió con David y Marcelo y les dijo, hay mucha gente llamando por un servicio de español. Así que hay algo aquí que tenemos que hacer. So I said, "Would you like to try an experiment for 1 year?" Entonces él dijo, ¿le gustaría intentar un experimento por 1 año? Why don't you, if you're up for it, we'll try to do a Spanish service for 1 year, and then we can reevaluate. Dijo él, si están dispuestos, podemos intentar un servicio en español por 1 año y después evaluar cómo están yendo las cosas. And now it's 10 years on, and it's not an experiment anymore. Y ahora son 10 años después y ya no es un experimento.
I think it ended up being a lot bigger thing than they expected. Yo creo que terminó siendo algo mucho más grande de lo que ellos esperaban. But of course, because it's, doing a congregation is not just what you do on Sunday morning, it's what you're doing all week long. Pues el liderar una congregación no es simplemente qué es lo que vas a hacer este domingo en la mañana, sino que es qué es lo que vas a hacer esta semana. It's like building a community of people, a family of people. Es construir una comunidad, una familia de personas. So they were getting pretty overwhelmed and getting pretty desperate when we met with them, like, oh, God's got to help us out here. Así que cuando él se reunió con ellos estaban bien inquietos, como Dios nos tiene que ayudar con esto. And that's when Samuel and Vicky turned up. Y ahí es cuando Samuel y Vicky aparecieron. And we quickly realized that they were God's provision for us. Y rápidamente nos dimos cuenta de que ellos eran la providencia de Dios para nosotros, provisión. So we have a lot to be thankful for. Así que tenemos mucho que agradecer. And you know what? I think what that says to all of us, this just shows what God can do if you just try. Pienso que lo que esto nos está diciendo es que enseña qué es lo que podemos hacer si simplemente lo intentamos. If God's given you some little idea, just try it. Just, 1 year experiment, that's all. Just give it a try and see what happens. Así que si Dios les ha dado una idea de algo, inténtenlo por 1 año y simplemente prueben y ver qué pasa. And if we can be the congregation that tries, there's almost no limit to what we can see happen in the next 10 years. Y podemos ser la congregación que intenta, entonces básicamente no tenemos límite a qué es lo que pueda pasar en los próximos 10 años. All right. God bless you guys. Amén. Dios los bendiga.